El mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Podemos cortar la transmisión. Gracias. Vamos a ver una cápsula en video que se llama Periodistas, pero quiero antes leer presentaciones. ¿Dónde estás, Noemí? No veo a Noemí. A lo mejor ella viene en video grabado. Noemí Ruiz de Flores es esposa de Aarón Flores Heredia, quien era jefe de información y reportero del debate Los Mochis. La madrugada del 7 de junio de 1980, Aarón fue torturado y ejecutado junto con Gabriela Ochoa Villaverde, diseñadora del gráfico de esta ciudad. También nos acompaña Arturo Michel Perry y Fernando Cepeda Hurtado. Fernando es periodista desde 1976 en Sinaloa y actualmente es columnista de política. Entonces, esperamos la proyección del testimonio videograbado de Noemí Ruiz de Flores. Gracias. Soy la mala del cuento que les pasa tarjetitas de falta un minuto para que tratemos de ajustarnos lo más posible a los 10 minutos que se nos han asignado. Gracias. ¿Sabes qué pasó con las y los periodistas de Sinaloa? Al menos, una decena de periodistas fueron ejecutados de forma extrajudicial. En muchos de los casos, como sucede ahora, su muerte está relacionada con su ejercicio periodístico, con la cobertura de temas que evidenciaron los abusos de autoridad y la complicidad abierta con el crimen organizado. En esas muertes, intervinieron elementos de las policías judiciales del Estado y federal. Se señala al comandante de la Policía Judicial del Estado, Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, jefe de sicarios del Cártel de Guadalajara y, posteriormente, del Cártel de los Arellano Félix, como perpetrador en varios casos. La madrugada del 7 de junio de 1980, en Los Mochis, Aarón Flores Heredia, jefe de información y reportero de El Debate, fue torturado y ejecutado junto a Gabriela Ochoa Villaverde, diseñadora de El Gráfico. Esto como represalia al trabajo periodístico de Aarón, que evidenció la colusión entre la Policía Judicial del Estado y grupos del crimen organizado. 7 años más tarde, el columnista y defensor de derechos humanos, Jesús Michel Jacobo, fue ejecutado. En su columna exponía a autoridades locales y sus vínculos con el narcotráfico. No habían siquiera transcurrido 2 meses, cuando un grupo de sicarios atentó contra la vida de Manuel Burgueño, colaborador de El Sol del Pacífico y director de El Deslinde. Su muerte provocó la indignación de todo el gremio periodístico y de la sociedad sinaloense, que se volcó a las calles de Mazatlán y Culiacán para exigir justicia. Conoce más de la historia de tu país. Escucharemos ahora el testimonio de Arturo Michel Perry. Te paso mi micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Creo que ya son tardes, no sé, porque para mí pueden ser días allá de Sinaloa. Mi nombre es Arturo Michel, soy hijo del licenciado Jesús Michel Jacobo, periodista, defensor de los derechos humanos, entre otras materias a las que él se especializaba, principalmente en la búsqueda de la verdad y la tortura. De los hechos que les voy a narrar son literalmente desde antes de mi nacimiento y hasta apenas cumplido mis 43 años de edad. Literalmente la Operación Cóndor y todo lo que se vivió en esa época nos persiguió hasta apenas esos 43 años que cumplí. Hoy tengo 46, nomás saquen la cuenta. Dirán ustedes, qué raro o por qué hasta esta fecha. En 1967, 1968, pues mi papá
además de todo lo que hizo, fue líder del movimiento estudiantil. Fue perseguido políticamente, pues, para desaparecerlo. En 1975, narrando un poco y buscando una cronología de hechos de las situaciones precisamente sobre la Operación Cóndor y antes de la Operación Cóndor, porque tenía otro nombre también, fue visitado por un grupo de mujeres de la Tuna Badiraguato, porque en esa época fue, aquí tengo la fecha, el 8 de febrero de 1975, llegaron helicópteros a la Tuna, balearon a 2 adolescentes de entre 10 y 12 años de edad, fueron torturados, las madres de los muchachos, las mujeres serranas, salieron a defender a sus hijos, pues eran sus familiares. Los soldados las sometieron, las desnudaron, las abusaron de ellas y las dejaron ahí desamparadas. Para ese entonces se van a la sindicatura, bajan a Badiraguato, presentan el testimonio y le dice el síndico o el responsable en esa parte de la sindicatura o del municipio, de la cabecera municipal, hay una persona que los puede apoyar aquí nada más y es el licenciado Jesús Michel Jacobo. Entonces, bajan a Culiacán, documentan los hechos de lo que vivieron esos adolescentes y esas madres después de la tortura recibida y se sigue el proceso. Desconozco ya qué pasó de más, pero al final de cuentas a lo que escribió una persona, un columnista, esos hechos quedaron impunes, como muchos que se han venido externando aquí. Para 1900, buenos lentes porque ya necesito vistas. Además de que era columnista, pues mi padre abordaba casos sobre críticas sobre abusos de poder, tortura, desaparición forzada y violaciones constitucionales por parte de las autoridades, así como la corrupción. En 1986, porque voy a ir y venir a como me voy a ir acordando, tenía 9 años de edad, cuando suena el teléfono de mi casa, contesto y una mujer me dice, ¿está tu papá? No, no se encuentra, no está. Ah, bueno, sí le puede decir que lo vamos a matar. Cuelgo el teléfono, le comunico a mi mamá me dice, ya no contestes el teléfono. Pues yo qué voy a saber qué está pasando en esas épocas, ¿no? En esos hechos, pues era un niño. Me regreso en 1978, mi padre estando sentado en el hotel ejecutivo, llegan agentes de la Policía Federal en el restaurante del hotel ejecutivo y se acercan al restaurante y dicen, mira, ¿dónde me lo fui a encontrar? Estaba mi papá junto con otra persona apodado El Gringo, de ahí los levantaron y se lo llevaron detenidos, estando en una casa de seguridad. Lo amarran con alambre de púas en las manos y los pies, lo torturan durante 4 días para forzarlos y firmar un documento en el que dijeran que el gobernador de esa época los había mandado asesinar a un periodista que fue muy renombrado el homicidio en esa época. Por medio de las prensas, colegios de abogados y todo, se logró sacarlo de la cárcel y gracias a Dios pues no lo asesinaron porque iba rumbo a que lo desaparecieran y lo asesinaran en esa época, 1978. En ese entonces, cuando él llegó amarrado con el alambre de púas y de manos y pies, él comentó que durante ese proceso había más personas detenidas en esa cárcel o casa porque no podía identificar, estaba vendado. A la esposa del Gringo ya la tenían ahí también porque fueron por ella a su casa, la levantaron en su casa. Mi madre me comentó también desde esa época, estando embarazada de mi hermano menor, que afuera de la casa ya estaban listos para sacarla, para romper las puertas y llevársela para poderla torturar también, para que mi padre confesara. En esas casas estaban familiares de otras personas que estaban torturados, que estaban siendo torturados, las esposas y los hijos. Además de otra persona que era un hijo de un senador de Estados Unidos, que fue el que le ayudó a quitarle el alambre de púa de las manos y los pies
que eso fue otro asunto en el que pues coincidió y lamentablemente también estaba ahí como preso. Para 1986, no sé si parte de todas las cosas que hacía mi papá para defender la tortura y sus publicaciones periodísticas, si el estroncio 90 o el cesio 137 le alcanzó la radiación. Y dirán ustedes qué tiene que ver eso con todo esto, pero fue parte de una época en la que mi papá publicaba no solamente las vejaciones y torturas de la Operación Cóndor y antes de la Operación Cóndor, sino precisamente porque CONASUPO empezó a meter leche contaminada de Chernobyl en la explosión que hubo en Ucrania, que hasta la fecha sigue activa, ya la tienen en su mente ahorita. Mi papá empezó a publicar y también empezó a recibir amenazas por parte del gobierno por estar publicando sobre esa leche contaminada que fue distribuida en todas las zonas serranas y regiones más pobres de nuestro país. Muchas enfermedades hasta la fecha se debe gracias a eso. Entonces, digamos, si lo mataron por una cosa, lo mataron por otra, pero las cosas continuaron. Nosotros, para 1987, recibí otra llamada telefónica. Pues era un niño. Cuando uno va aprendiendo a contestar el teléfono y quiere saber quién es y poder pasar la llamada, son cosas rutinarias, pero no esperas a que te vuelvan a decir, vamos a matar a tu papá. Cuelgan y me dicen, mamá, definitivamente, ya no contestes el teléfono. Y pues sí, ya no lo contesté. Ya el miedo de niño ya empezaba a habitar y a generar trauma no nada más en mí, sino en mi familia, de que cómo es posible que no podemos contestar el teléfono por lo que estaba pasando. No sabíamos qué estaba pasando realmente, pero ellos sí sabían y los registros históricos hoy los datan. En esas épocas, en los 80s, hasta hace poco se escucharon el programa Pegasus para el espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos. En la casa, pues en esa época no existía un programa Pegasus ni la tecnología, no había ni internet en los 80, si recordarán, pero sí existían los pájaros en el alambre. Ya se acordaron algunos qué es lo que hacían. Se colgaban de los postes de la casa, de los teléfonos de la oficina y tenían intervenidos todas las comunicaciones para estar escuchando a mi papá y mi mamá y lo que decíamos toda la familia. ¿Por qué? Porque mi papá no dejó de publicar todas las torturas que cometían en la sierra de Sinaloa, no nada más Sinaloa, Durango y Chihuahua, fue documentando. Parte de lo que hizo, además de ser columnista para El Sol de Sinaloa, El Debate, El Diario de Sinaloa, El Noroeste, y otros en los que colaboraba, el Z, el 1+1 y otras. Todo eso escuchaban. Fue tanto que podría ser casi como película de ciencia ficción, que tuvimos a una sirvienta, o una ayudantía, por decir así, por poner el nombre, que fue enviada por gobernación para estar escuchando ya de manera más íntima y más personal lo que se vivía en la casa. La muchacha, que desconozco su nombre, como les confesó a mi mamá y a mi papá quién la había mandado, para qué, y ella qué hizo fue retirarse. ¿Y por qué se fue? Literalmente, a lo que ya me comentó mi madre, fue precisamente por el buen trato que se le daba a la casa. Como nosotros, mi mamá es de Cozalá, mi papá de Topolobampo, sabemos lo que es estar y vivir la gente de tanto del campo, en la sierra, como en todas las áreas, y así nos formaron, nos educaron a nosotros. Entonces, al ver ese trato que se le daba a ella no pudo soportar porque no era lo que gobernación decía que era. No sé si lo tendrían como un monstruo, no sé, por estar denunciando todo lo que publicaba, y optó por retirarse ella. Entonces, hoy, pues Pegasus se supone que no existe. Para mí, ya una vez que yo fui creciendo, igual en esas épocas, no sé si tenía 6, 7 años de edad, en varias ocasiones acompañé yo a la penitenciaría a mi padre, y una de las cosas que quería hacer era ser como él. Y le hablaban cuando
anunciaban de los detenidos, de la gente de la sierra. Él se iba a la penitenciaría y me acuerdo una reja grande, donde se colgaban pues todos los detenidos, y le llegaba a mi papá y les decía, dame tu nombre, y de dónde vienes y por qué estás aquí. Y se agarraba con una relación, y pues la mayoría eran de Badiraguato, toda la gente que venía de allá, y otros que no aparecían, otros pues que decían, no, al otro se lo llevaron, al otro lo están torturando, y él ya documentaba, yo de niño nada más escuchaba. Él por medio de su labor en la defensa, hacía un amparo masivo, y lo presentaban ante los juzgados y liberaban a todas esas personas de la sierra sin cobrarles un solo peso. Durante esa época de estar documentando y todo eso, por iniciativa propia, además de que estudió leyes, filosofía y letras, era fotógrafo y hasta reportero gráfico llegó a ser en su momento, porque se escondía dentro de los matorrales y le tomaba fotografía a la policía judicial o policía judicial federal cuando estaban torturando a las personas. Llegó a comprar un telefoco y a larga distancia grababa todo, fotografiaba todos los hechos, todas las bajezas que les hacían a las personas y las fue documentando, algo que no les pareció por lógica a la policía de esa época y al gobierno. De la época que les hablé sobre la tortura, que fue en 1978, fue parte de que lo quisieron involucrar en el homicidio de un periodista que hacía exactamente lo mismo que mi papá, documentar y resguardar toda la información. ¿Para qué? Para presentarla y para generar las denuncias. Estas mismas autoridades que por más que quisieron involucrarlo, dijeron burdamente, ¿cómo es posible que lo hayan querido vincular en algo en lo que él estaba defendiendo? Y es algo que fue un rumor público y lo estuvieron manejando. ¿Por qué? Para deslindarlo, para limpiar su nombre, porque tanto era el abuso y tanto era el descaro de lo que hacían estas personas para poderlos incriminar. Como no se atrevían a matarlo, pero sí lo podían incriminar. Para las épocas de 1983, igual si no me equivoco, cuando cae detenido un jefe conocido policíaco en Puerto Rico, si no me equivoco, todos los comandantes que coordinaban en la Ciudad de México llegaron a diferentes partes, principalmente Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Inició una ola de secuestros, tortura y desapariciones forzadas, del cual mi padre empezó a hacer lo mismo. No nada más fue de la Operación Cóndor, simplemente también fue agregado a que la Policía Judicial del Estado empezó a cometer de manera extrajudicial secuestros, asesinatos y violaciones para mujeres y otros crímenes que se fueron cometiendo en la época. Ya me perdí. Un minuto. Ya me queda un minuto desde el 16 de diciembre de 1987, él apenas tenía 43 años de edad. Fue asesinado por elementos o madrina de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. ¿Eso por qué? Porque a las 2 de la tarde, enfrente de la escuela primaria 8, viajaban en un Celebrity modelo 85, color gris oscuro, 4 puertas, le hacen la parada a un amigo en común, enfrente de la escuela primaria. Después de entablar una conversación corta, se empiezan a escuchar de la manera más estruendosa y espantosa los rifles de .224, conocidos como R-15, y también pistolas de diversos calibres. Ese Celebrity en el que se movieron los asesinos estaba estacionado en el patio de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa desde hace días. Esto lo gritó su colega al ver el carro gris. Entre mi hermano y yo llegamos a contar más de 15 agujeros en el carro, porque lo tenían en una bodega de la familia, supuestamente para la investigación. Se abrió la averiguación previa de 796 diagonal 987 o 1987. Después se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se abrió un expediente del CND, diagonal 671, diagonal 907 SIN, diagonal 671 en 1991 y se envió al gobernador del estado en turno. Hasta la fecha, y después de haber detenido, pausado o buscar
toda la manera para que no se resolviera el caso por ningún gobernador y por ninguna fiscalía. El caso sigue impune. No se ha logrado detener ni haya sido detenido todo esto. Entonces, hasta, como les comenté, hasta hace mis 43 años de edad, hace rato que estaba aquí representante de gobernación, para mí el representante o el oreja de gobernación, a excepción del que está presente, era muy diferente. ¿Por qué? Porque las orejas vivieron hasta hace mis 43 años de edad. En cada uno de los eventos y manifestaciones siempre tuvimos una oreja de gobernación, tanto del gobierno federal o estatal, persiguiendo a la familia, siguiendo a la familia. La última amenaza que recibimos para toda la familia fue: si siguen investigando, los vamos a matar a todos. Esa ya no la recibí yo, me la dijeron sus colegas, ya se adelantaron muchos de ellos y por eso guardaron silencio y ya no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Son seres humanos y tienen familia y yo los entiendo y los comprendo, pero nos dejaron en la familia, nos destrozaron. Mi madre siendo maestra con 4 hijos, guardando silencio por miedo. Y buscando justicia. Hasta la fecha mi hermana sigue enferma, no se pudo recuperar, mi hermana mayor, tiene un daño irreparable. Y mis 3 hermanos, pues seguimos en pie de lucha, a como sea y a como podamos, tanto que estamos aquí. Y les agradecemos a todos los involucrados para sacar adelante esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Yo creo que te debes parecer mucho a tu papá, ese gran abogado que me hizo pensar en el protagonista de Matar a un ruiseñor, esa novela hermosísima. Como ven, no sé moderar muy bien porque me brinqué el video de Noemí Ruiz de Flores, esposa de Aarón Flores, pero en este momento vamos a pasarlo. Gracias. Muy buenas tardes. Yo, Noemí Ruiz Hernández, viuda de Aarón Flores Heredia, en pleno uso de mis facultades mentales, vengo a expresar lo siguiente a propósito del asesinato de mi esposo hace 43 años. Aarón Flores se desempeñó como reportero en el periódico El Debate de los Mochis en la década de los 70s, 80, siendo en la última etapa de su vida jefe de información de dicho periódico, el más importante del estado de Sinaloa, por lo tanto, con gran influencia en la economía, la política y la sociedad. Aarón fue asesinado la madrugada del 7 de junio de 1980. Ese día se celebraría el Día de la Libertad de Expresión. Era gobernador del estado Alfonso G. Calderón y presidente municipal Óscar Aguilar Pereira, mientras la jefatura de policía estaba a cargo de Jesús Jacobo Aguirre, con quien mi esposo había tenido algunos desencuentros y amenazas. A él le ofrecieron una cierta cantidad de dinero, pero él nunca quiso aceptarla. Fue más evidente que el asesinato de Aarón ocurrió con fines políticos derivados de su ejercicio profesional, siendo presunto sospechoso como actor intelectual, quien en ese momento fungía como jefe de la policía. Me permito relatar a continuación los hechos ocurridos tal como los recuerdo. Mi esposo y yo formamos una familia con 3 hijos con edades de 6, 5 y 3 años de edad, de nombres Aarón, Obed y Dulce Flores Ruiz,
quienes por esos años cursaban educación preescolar. Teníamos una vida normal, gracias al salario que mi esposo recibía, que no era muy bueno, pero tampoco era malo. En los días previos a su muerte, yo noté a mi esposo bastante tenso y preocupado. Y aunque solía ser muy reservado en sus cosas, cada vez que yo le preguntaba si tenía algún problema, siempre me contestaba, son cosas del trabajo, por lo que yo suponía que era la presión propia de su responsabilidad como jefe de información del periódico El Debate en Los Mochis, donde laboraban unos 8 periodistas y 6 fotógrafos que actuaban bajo sus órdenes. Presumo que por las amenazas que mi esposo estaba recibiendo, su tensión lo llevó a consumir el alcohol y al menos en las últimas noches de su vida estuvo bebiendo con frecuencia, acompañado de algunos compañeros de trabajo y políticos pertenecientes a la administración municipal de aquel entonces. Como las últimas noches había estado llegando muy tarde a casa, no fue sorpresa para mí que la última noche de su vida no llegase, no apareciese, pero cuando por la mañana recibí a un grupo de la Judicial del Estado, donde me comunicaban que Aarón había sido asesinado a las orillas del Cerro de la Memoria, acompañado de una dama, que había sido compañera de su trabajo. Me rehusé a creer que había sido un crimen pasional y que el escenario fue montado solo con fin de desviar la atención pública respecto de su trabajo como periodista. Obvio pensar que ese asesinato de jefe de información del periódico más importante de la plaza originó un gran descontento y molestia social, ya que el propio periódico empezó a presionar fuertemente a las autoridades municipales y al gobierno del estado para esclarecer los hechos. En una entrevista concedida a uno de los reporteros del debate, el gobernador Aarón Calderón aseguró que en 72 horas quedaría esclarecido el crimen y estarían echando a la cárcel a los autores como responsables del crimen. A raíz del asesinato de mi esposo, quedé en el desamparo económico. Un alto mando de gobernación platicó conmigo y con mi mamá y me dice, señora, váyase de Sinaloa, porque un alto mando de aquí del estado de Sinaloa ya dio carpetazo al caso de su esposo, Aarón Flores Heredia. Entonces me vi precisada a vender lo único que tenía, nuestra casa, conseguida con crédito de Infonavit. Eso fue para ayudar a mi mamá, la señora Guadalupe Hernández, para sostenimiento de mis hijos, mientras yo decidí irme a una ciudad fronteriza en busca de trabajo. Desde entonces hasta hoy han pasado 43 años en lo que mi vida ha sido un viacrucis. Por el carecer de casa, siempre he vivido arrimada por temporadas en la casa de mi madre o en la casa de algún hermano o hermana. Últimamente en la casa de una nieta que me tiende la mano para sobrevivir, en una condición que se ha agravado por razones propias de mi edad y mi condición de salud cada vez es más deplorable y lo único que percibo como apoyo es una pensión limitada, misma que el Seguro Social me había suspendido. Por esta razón, acepté la invitación que me hizo el periodista Álvaro Aragón Ayala, quien fuera colaborador cercano de mi difunto esposo, para exponer mi caso a la Dirección de Apoyos a Víctimas de la Violencia de la Secretaría de Gobernación, a efecto de solicitar oficialmente el apoyo del gobierno federal para atender algunas de mis necesidades básicas más esenciales, entendiendo que el gobierno está dispuesto a tender la mano a todas aquellas personas que de una u otra forma hemos sido víctimas de la violencia contra comunicadores
y líderes sociales de nuestro país. Agradezco de antemano el apoyo que se me pueda brindar. Solicito una casita y una buena pensión. Ciudad de México, a los 20 días del mes de junio de 2023. Protesto lo necesario. Noemí Ruiz Hernández, viuda de Flores. Muy buenas tardes. Yo, Noemí Ruiz Hernández. Muchas gracias y tiene uso de la palabra Fernando Cepeda Hurtado. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a este evento. Con reservas lo acepté, pero aquí estoy, ¿no? El 12 de agosto de 1976 fue publicada mi primera nota periodística. Desde esa época sigo escribiendo. Muchos periodistas de la Ciudad de México hablan a la ligera de los que estamos en provincia y particularmente de quienes desempeñamos el trabajo periodístico en Sinaloa. No saben el riesgo que eso implica. No conocen la verdadera historia de lo que es ser periodista en Sinaloa, en donde autoridades y delincuentes se juntan, conviven y disfrutan de la vida sin importarles nada, sin respetar la vida sin respetar la vida de los demás, pisoteando la ley con gran impunidad, de los de antes y de los de hoy estoy hablando. Ser periodista en Sinaloa implica muchos riesgos. Sin embargo, yo en lo personal asumí ese riesgo. Perdón. Es emotivo hablar de los compañeros. Es abrir una herida, rebobinar la mente y traer al presente lo que hemos vivido. Me tocó a mí tratar a varios compañeros, que convivieron conmigo, que hoy están muertos, que los asesinaron vilmente, que están en la impunidad. Su muerte, investigué hasta donde pude, ellos saben. Exhibí a quienes pude, aún con el riesgo de mi seguridad y de la familia. Me correspondió a mí abordar el tema de Manuel Burgueño Orduño, un periodista honesto, un periodista muy preparado, un intelectual que hacía al escribir su información una obra literaria, maestro también universitario, compañero de muchas lides mías. Él fue asesinado un martes 22 de febrero de 1988. Estando él en su casa con una de sus hijas, 2 nietos, su yerno y la compañera periodista Nelly Rejón y el compañero universitario, maestro universitario Alfredo Sánchez Palafox. Llegaron 4 sujetos con paliacates en el rostro
2 de ellos se introdujeron a su casa, los otros 2 estuvieron ahí en la puerta. A las mujeres y los niños los pusieron en una recámara, los encerraron. A los otros 2 hombres, Alfredo y al yerno de Manuel, los encerraron en otro cuarto. Identificándolo ya a Manuel Burgueño, lo pusieron contra la pared y lo fusilaron. Descargaron toda una carga de la pistola en su pecho. 12 casas de diferencia nos separaban a Manuel y a mí. Éramos vecinos. Uno de mis sobrinos que vivía ahí cerca corrió a mi casa y me avisó que a mi amigo lo habían balaceado. Llegué corriendo, era un desorden en su casa, su hija gritando, los niños llorando, y pues yo dije, ¿qué pasó? Escuchó mi voz Manuel, tirado en el piso, en medio de un charco de sangre. Me pidió que lo levantara. Me acerqué a él y nada más pude sentarlo. Pero cuando pasé mi mano por su espalda, los boquetes se sentían. Su pecho estaba quemado. Ya después vinieron muchas cosas. Hubo, eso sí, quienes malintencionados dijeron en la capital del estado, en Culiacán, que con el último con el que platicó Manuel Burgueño Orduño antes de morir fue a Fernando Cepeda. Me pusieron en la mira. El gobierno desapareció en esos momentos. No estaba el presidente municipal de Mazatlán ahí presente en la ciudad, estaba en la Ciudad de México José Ángel Pescador Osuna, que después fue secretario de Educación. No estaba el comandante de la Policía Judicial del Estado ahí visible en Mazatlán. No había ninguna autoridad, ninguna en Mazatlán a quien acudir. El gobernador en ese entonces, Francisco Labastida Ochoa, se encontraba pescando en el Golfo de California, que era el hobby principal de él. Y al único que logramos encontrar fue al secretario general de gobierno en ese entonces, Diego Valadez Ríos, un mazatleco, conocido mío, y con el que pude hablar por teléfono y pedirle ayuda. Como por arte de magia, en cuanto colgué con él, en menos de 10 minutos estaba ya en el Seguro Social donde falleció mi compañero, ahí el comandante de la Judicial del Estado. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Y cómo iban a poder hacer algo si ellos estaban involucrados? No sabíamos varios compañeros que los que participaron en el asesinato eran exagentes de la Judicial del Estado y policías en activo. Hasta después supimos que una cuadra antes de donde vivía Manuel Burgueño se encontraba en una camioneta blanca 2 sujetos, con uno el chofer y el otro el que fue comandante de la Policía Judicial del Estado, Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana. En Jalisco, particularmente en Guadalajara, deben de recordar a Humberto Rodríguez Bañuelos, a La Rana, un sicario del grupo de los Arellano Félix, uno de los que organizó la balacera en el aeropuerto donde falleció el cardenal Posadas. Este sujeto formaba parte de los grupos de exterminio que les llamaban Escuadrón de la Muerte, que visitaba periódicamente Sinaloa para ejecutar personas, viniendo con gentes de allá de Tijuana, del grupo de los Arellano. Mucho pasó para que
el caso de Manuel Burgueño comenzara a dar luz. Fue un operativo accidental del ejército en la Sierra de Concordia, Sinaloa, cerca de Mazatlán, cuando el ejército detuvo a 5 personas, 5 de los cuales les fueron encontrados armas y también droga. Sergio Patiño, Lorenzo Zatarain, Juan Francisco Cortés y Antonio Cordero Lamadrid, exagente de la Policía Judicial. No sé qué ha pasado con ellos. Lo único que sé es que al ser sometidos a investigación por el ejército, ellos se curaron en salud y dijeron que no tenían nada que ver con el asesinato del periodista Manuel Burgueño. Y así fue. Uno de ellos sí sabía, y uno de ellos fue el que dijo los nombres de Humberto Rodríguez Bañuelos y de su hermano Rigoberto Rodríguez Bañuelos. En enero del 2018 falleció aquí, en la cárcel, Humberto Rodríguez Bañuelos, y falleció de un infarto, justo a donde descargó la arma el criminal que acabó con Manuel Burgueño. Nosotros, los periodistas de Sinaloa, cuando asesinaron a Burgueño, nos organizamos, hicimos ayunos de 24 horas en Mazatlán, en Culiacán, en Los Mochis, en Guasave, y nos inspiramos en lo que pasó después del asesinato de José Cayetano Valadez, el primero del que tengo noticias, periodista asesinado en Sinaloa, el 21 de enero de 1879, era editor del periódico La Tarántula y fue asesinado por órdenes del gobernador en aquel entonces, Francisco Cañedo. En todos estos eventos contra los periodistas, contra Roberto Ornelas Reyes, el turistito, amigo mío, contra Gregorio Rodríguez, corresponsal del debate en Escuinapa, amigo mío, contra otros amigos más recientemente asesinados, como es Luis Enrique Ramírez, amigo mío, y Javier Valdés, también amigo mío, todos de Sinaloa. La lista aumenta. Si anteriormente estábamos a merced de los delincuentes y de las autoridades, hoy quiero decirles que después de 45 años de periodista, después de haber vivido el periodo negro del gobernador Antonio Toledo Corro, quiero decirles y compartirles que me siento vulnerable en esta administración, en este sexenio, por tanto odio que se ha desatado contra los periodistas críticos del gobierno. Y aún así, con esta vulnerabilidad en que me siento, quiero decirles que voy a seguir adelante como periodista hasta que las fuerzas me permitan. Quiero concluir nada más agradeciendo de antemano estas atenciones y esta oportunidad, y espero que sirva no solamente para que no se repita lo que hace 50 años, 40 años, 30 años sucedió, sino también que no se repita lo que está pasando actualmente en este sexenio, en donde los desaparecidos siguen aumentando, en donde el secuestro sigue vigente y en donde no se ve la diferencia que todos nosotros los mexicanos esperábamos. Y disculpen por la emoción. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a despedir a Arturo Michel y a Fernando Cepeda y a llamar para la siguiente presentación a Marta Beatriz Vega Ruiz, y hablará también el comisionado David Fernández Dávalos. Gracias, Fernando. Gracias, Arturo, por sus testimonios, de los cuales nos hacemos solidarios.
Gracias por la valentía de todas estas descripciones que debe ser tan doloroso expresar a 45 años de lo sucedido. Marta Beatriz Vega Ruiz es integrante del colectivo de esposas y familiares de agentes de seguridad estatales desaparecidos por militares en 1977 en Culiacán, Sinaloa. Te doy el uso de la palabra, Marta Beatriz. Ojalá puedas acotarte a los 10 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Marta Beatriz Vega Ruiz, esposa de Jesús Cusberto Martínez Mesa, detenido y desaparecido por militares el 1 de mayo de 1977 en Culiacán, Sinaloa. Hoy hace 46 años, 2 meses, 2 días. Estoy aquí para recordar algo que es común a todas y todos los presentes, víctimas, historias de dolor, miedo e incertidumbre, pero también de valor y esperanza. Somos la voz de aquellos a los que no les dieron derecho a defenderse, aquellos que en forma ignominiosa fueron privados del más sagrado de los derechos humanos, el derecho a la vida, de los cuales no permitiremos que ninguno de ellos sean olvidados. Hoy estoy aquí para contribuir en la preservación de la memoria histórica, la verdad y la justicia para todas y todos los que han sido víctimas de desaparición forzada. ¿Por qué digo tal cosa? Porque hay evidencia periodística y testimonios documentales, así como declaraciones de sobrevivientes de cómo todos fueron cruelmente torturados y al parecer ejecutados en forma extrajudicial. Por eso, yo acuso al Estado de ser el culpable de la detención y desaparición de Jesús Cusberto Martínez Mesa, de sus compañeros de corporación Isidro Villalba Guerrero, Víctor Manuel Arballo Zamudio, Felipe Estrada Martínez, Ramón García Rivera y Jesús Mercado Adrián, quienes fueron detenidos y desaparecidos por quienes se erigieron en jueces, jurado y verdugo, condenando también a sus familias a una prisión intangible y cruel, tan efectiva como los barrotes de una reja. El domingo 1 de mayo de 1977, el gobernador del estado, Alfonso Genaro Calderón, encabezó la marcha del Día del Trabajo, acompañado por sus guardias de seguridad personal, así como por dirigentes diversos de agrupaciones sindicales y de trabajadores, como Juan Millán Lizárraga, entonces dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado y que posteriormente sería gobernador. La marcha había salido bien como siempre, pero algo cambió. Una vez terminado el evento, cuando el personal de seguridad se disponía a retirarse, por ser domingo y día festivo, fueron retenidos por un funcionario que les comunicó que tendrían que acompañar al gobernador a la 9ª zona militar, pues el comandante de la misma, el general Ricardo Cervantes García Rojas, le había pedido al gobernador que acudiera a una reunión urgente en las instalaciones militares. A Jesús Cusberto e Isidro les había tocado la suerte de cubrir la guardia de ese día, por lo que después de la marcha fueron quienes acompañaron al gobernador a la zona militar. Nunca salieron de ahí. En ese entonces, yo elaboraba un boletín informativo para una asociación de agricultores. Mi trabajo consistía en revisar diariamente la prensa local y nacional, buscando información que fuera o pudiera ser relevante a ese gremio. Por ser el Día del Trabajo, la prensa local no laboró y las noticias más relevantes del día 1 se publicaron hasta el martes 3 de mayo. Como el día domingo no regresó mi esposo de su trabajo, me encontraba preocupada, ya que yo tenía 5 meses de gestación con un embarazo de alto riesgo y estaba segura de que algo grave había sucedido para que él no hubiera regresado a casa, pues teníamos planes para esa tarde ir a comer a la playa. Lo esperé toda la tarde, llegó la noche y amaneció, sin ninguna noticia suya. En la mañana del día lunes 2 de mayo, temprano, llamé a las oficinas de los guardias al teléfono que en una ocasión usaba solo en emergencias.
Cuando llamé y pregunté por mi esposo, la persona que contestó me dijo que no se encontraba, que había salido de comisión del trabajo, y eso no me tranquilizó, pues sabía bien que debido a mi estado no se hubiera ido sin avisar y saber que todo estaba bien. Al día siguiente, 3 de mayo, al estar revisando la prensa para elaborar el boletín, leí en una columna política de un periódico local que al parecer algo grave había sucedido en la 9ª zona militar, ya que se comentaban que habían sido detenidos los guardias de seguridad del gobernador y hasta el mismo gobernador, el procurador y el director de la Policía Judicial. Cuando leí esto de inmediato, marqué el teléfono en la Casa de Gobierno para hablar con el jefe de los guardias de seguridad, el señor Rigoberto Rodríguez Iturríos, respondiéndome que estaba fuera de la ciudad. Pregunté quién podría informar sobre la veracidad de lo publicado. Nadie quiso tomar la llamada y tuve que colgar sin obtener respuesta. Después de leer la noticia, mi cabeza estaba en revolución, pensando cómo podía saber lo que realmente estaba sucediendo y qué podía hacer, tomando en cuenta que la esposa de Isidro había sido quien nos había invitado a comer. Quise comunicarme con ella, no tenía teléfono, así que fui a Navolato a buscarlo. Cuando llegué, pregunté si estaban bien, que si sabía de Isidro, y ya me dijo ella que no sabía nada de él desde el sábado anterior. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí y la abracé llorando y a borbotones le conté lo poco que sabía. Una vez, con un poco de calma, le dije que tenía que ir conmigo a Culiacán porque debíamos hablar con el gobernador. Creía que él tenía las respuestas de lo que pasaba. Al día siguiente me dijo que ella podría ir a mi casa porque tenía que buscar quién le cuidara a sus niñas. Cuando regresé de Navolato ese día, me encontré con que alguien me había dejado en casa un recado escrito en una hoja de cuaderno escolar, donde me decían que a mi esposo lo tenían los militares, pero que era inocente, subrayando esa palabra. Fue como una luz de esperanza, por lo que papel en mano me fui a las instalaciones militares. Ahí, con tanta ingenuidad y inocencia, pregunté por mi esposo al militar que estaba en la entrada. Le mostré el papel y él, estrujándolo en su mano, lo arrojó al suelo diciendo que ahí no tenían civiles presos, que lo buscaron en otras partes. No se me ocurrió rescatar el mensaje y quedó junto con mi esperanza. Esa tarde llamé a mi suegro. Estaba en Ciudad Obregón. No le quise decir qué pasaba realmente, solo que necesitaba que viniera porque había un problema serio. Antes de esa noche llegó. Ya le platiqué lo que había pasado y esperamos que amaneciera. Antes de que llegara la esposa de Isidro, como habíamos quedado, nos fuimos nosotros dos a la Casa del Gobierno. Entró identificándose como padre Jesús Cusberto, preguntando al personal si podían decirle lo que había sucedido. Ninguno quiso hablar, que no sabían nada, y salió muy desconsolado, porque le dijeron que tampoco el gobernador estaba. No podíamos imaginar que una persona o personas desaparecieran así como así. Cuando llegamos a casa y llegó la esposa de Isidro, nos fuimos los tres al Palacio de Gobierno para tratar de hablar con el gobernador. Ahí estuvimos haciendo antesala y nadie nos atendía. Pasaron las horas y nos enteramos de que había una puerta con elevador que daba a la calle y que por ahí se había escurrido el gobernador para no darnos la cara. Al día siguiente volvimos, pero entonces alguien sí nos tomó los nombres y el asunto, que era precisamente el saber el paradero de nuestros esposos. Después de una hora que nos pareció eterna, el gobernador nos recibió en su privado, diciéndonos en lugar del saludo, lo siento mucho. A lo que respondimos, ¿por qué nos dice esto? Y antes de cualquier cosa siguió diciendo que el general Cervantes era un asesino y que probablemente los había matado porque quería tumbarlo del gobierno, porque tenía un resentimiento contra él a causa de la muerte de un militar que había fungido como jefe de su guardia y después como director de la penitenciaría del Estado, y que eso no le había gustado al general. En la penitenciaría, apenas unos 4 meses antes,
había tenido una fuga de reos, entre ellos uno muy peligroso, posiblemente ustedes lo recuerdan, llamado el Cochiloco. Al parecer, este hombre tenía motivos para jurarle venganza al director de la prisión. Debido a este incidente, se le pidió la renuncia a la penitenciaría y, sin embargo, apenas el 25 de marzo de ese mismo año, fue asesinado a pleno mediodía en un crucero sumamente céntrico frente a las instalaciones de Cruz Roja. Cabe mencionar que el día y hora en que asesinaron a este militar, el gobernador y sus guardias se encontraban en un evento en la ciudad de Los Mochis. Después de varias entrevistas con el gobernador y sin llegar a nada, nos mandó al procurador, al secretario de Gobierno, el teniente coronel Marco Antonio Arroyo Camberos, y este a su vez nos regresó con el procurador. Así nos trajeron, hasta que logramos hacer una manifestación con todos los familiares enfrente del Palacio de Gobierno. Entonces sí nos atendió, con la condición de que pasáramos sin periodistas. Sin embargo, un periodista, Martín Mendoza, se coló y él escuchó y grabó lo que dijo el gobernador, admitiendo que los militares habían secuestrado su personal, que ellos los tenían y que no podía hacer nada, que lo único que nos pedía es que fuéramos y le reclamáramos al militar para que nos entregara a nuestros familiares. Debido al tiempo tengo que abreviar muchísimo. Solo les digo que nos retiramos y conseguimos una audiencia con el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles y Fernando Gutiérrez Barrios. Sin embargo, no logramos nada. De ahí nos fuimos a la casa, a la oficina de Leopoldo Sánchez Celis, el gobernador de Sinaloa, donde él nos dijo que él sí nos iba a decir la verdad, llamando a Rodríguez Iturríos, quien había sido jefe de guardia de gobernador, y él nos dijo lo que había sucedido, que durante 5 años Sinaloa se había quedado sin gobierno. Durante 5 horas el gobernador había estado prisionero prácticamente del comandante de la 9ª Zona Militar, Ricardo Cervantes García Rojas. Igualmente, le pidieron al gobernador, le exigieron que entregara a Rigoberto Rodríguez Iturríos, a lo que Rodríguez negó entregarse. Y lo que hicieron fue sacarlo de la casa de gobierno en la cajuela del carro del gobernador, porque estaban los militares afuera esperando que entregaran a este señor, Rodríguez Iturríos. Han pasado los tiempos y seguimos en las mismas. Yo les puedo decir que ahora, formando parte y creando otros colectivos de víctimas por la desaparición forzada, junto con otras familias organizadas para la búsqueda de sus familiares desaparecidos y en defensa de los derechos humanos, ya que la lucha por la verdad y la justicia es ardua y no tiene tregua, para que la memoria sea parte importante de las nuevas generaciones, porque no tenemos derecho de olvidar, porque no podemos permitir que los desaparecidos desaparezcan en los ámbitos oficiales. No son folios, tienen nombre, tienen rostro y personas que aún los aman y que los buscan, porque los derechos humanos son irrenunciables, por la no criminalización de las víctimas, porque la vida y la libertad son sagrados y nadie, ninguna autoridad ni persona alguna tiene derecho a quitarlas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu testimonio, Marta Beatriz Vega Ruiz, y tiene el uso de la palabra David Fernández Dávalos. Bien, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a nombre de las personas comisionadas a quienes nos han ofrecido sus testimonios, a Isabel Saldívar, a Manuel Elizalde, a Roberto Armendáriz, a Noemí Ruiz, a Arturo Michel, a Fernando Cepeda y ahora a Marta Beatriz Vega. Sus palabras han sido luminosas al mismo tiempo que estremecedoras y les agradecemos su apertura y su confianza en nuestro mecanismo.
Han sido presentados aquí testimonios de 3 contextos: de los habitantes del Triángulo Dorado en el marco del combate al crimen organizado, de periodistas víctimas de la violencia de parte del Estado, de agentes de seguridad también violentados en sus derechos fundamentales, y enseguida tendremos el contexto de disidencias políticas, quienes fueron asesinados, torturados por afiliarse o militar en organizaciones de carácter político partidario disidentes. En realidad estamos investigando 15 contextos distintos. Ahorita he mencionado 4, pero también el contexto de la contrainsurgencia y el contexto de las comunidades indígenas y campesinas y el contexto de las disidencias sexogenéricas. Ustedes los van a oír a lo largo de estos 2 días que vamos a estar escuchando estos testimonios. Lo que queremos decir con esto es que estamos investigando a muy diferentes comunidades de víctimas. No nos fijamos, no nos toca hacerlo en la calidad moral o en el estilo de vida o en la procedencia o en las razones por las que fueron victimizados. No estamos haciendo un martirologio ni estamos recogiendo vidas de santos. Estamos recogiendo y dándonos cuenta de una diversidad muy grande en lo que se refiere al estilo de vida de estas personas cuya suerte estamos investigando. Hay militantes de organizaciones de izquierda, hay activistas de organizaciones político-partidarias, hay personas de la diversidad sexual, hay periodistas honestos y no tanto, hay también agentes del Estado que fueron desaparecidos o asesinados por sus propios compañeros o por sus jefes. A las víctimas las consideramos no por su honestidad o verticalidad, sino en razón de su vulnerabilidad, porque fueron víctimas de un poder autoritario que debió tratarlas de otra manera. No nos corresponde a nosotros juzgar, tampoco hacemos una jerarquía entre ellas de cuáles son más importantes que otras. Eso corresponderá en todo caso a la sociedad en general. Pero sí pensamos que el dolor que ellas y sus familias han sufrido merecen respeto. Requerimos, como dice la Escritura, quitarnos las sandalias porque el suelo que pisamos es suelo sagrado. El dolor nos duele al igual que a todos los seres humanos, nos duele igual a todos y a todas. Nadie merece ser torturado o torturada, mucho menos asesinado o desaparecido. Todos y todas tenemos derecho a ser respetados en nuestra integridad y dignidad. No hay crimen, ninguno, que merezca ser castigado con otros crímenes atroces. Si alguien delinquió, merece ser llevado a juicio y castigado conforme a derecho. Si nosotros permitimos que alguien sea torturado o desaparecido, por la razón que sea, si permitimos que alguien se sienta por encima de la ley, en ese momento nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a toda la sociedad de ser tratados discrecionalmente y ser también desaparecidos o torturados o ejecutados. Por eso, todas las víctimas, cualquier víctima, tiene algo que aportar con su ejemplo y su testimonio a la causa de la justicia y de los derechos humanos. Muchas gracias de nuevo por sus testimonios, por su calidad, por su honestidad, por su apertura. Gracias también a todos y todas, en nombre de las personas comisionadas, por acompañarnos en estas jornadas que esperamos que contribuyan
a una mejor cultura de los derechos humanos y a la justicia y la verdad en nuestro país. Muchas gracias. Pues nos quedamos con estas palabras tuyas, querido David, como reflexión para un breve receso. ¿Les parece bien de 10 minutos? Porque todavía tenemos otra mesa antes del receso más grande, que es para la comida. Todas y todos contamos y hay que ver esto con los ojos del derecho a la verdad. Muchas gracias. Hacemos entonces esta breve pausa. No se vayan muy lejos, aquí en el pasillito, y nos vemos en un ratito más. La memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas